la gente no lo iba a recibir con bombos y platillos, sino que lo que querían hacer era eliminarlo, ejecutarlo. ¿Sí? Miren si tenían un francotirador allí donde estaba Elías, para que cuando se equivocara, daban la orden y ahí se terminaba el hombre de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué hizo la gente? Se quedaron callados. Hicieron silencio. Porque estaban adorando a un Dios que no conocían. Ya había pasado el tiempo. Josué había dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero había muchos que le habían dicho a Josué, nosotros también vamos a servir a Dios. Y nos encontramos que una nación entera no sabía a quién estaban sirviendo. Dice, van a estar entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo? Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, van en pos de él. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Se quedaron todos callados. ¿Saben por qué la gente se queda callada cuando adoran a otros dioses? Porque cuando adoran a otros dioses no hay cobertura de Dios. Cuando adoran a ídolos no hay cobertura de Dios. Y cuando se presenta la confrontación de Dios a decirte, si ese es tu Dios, ¿qué vas a hacer? Si ese es tu Dios, si el dinero puede más que vos, y ese es tu Dios, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Le tenemos que decir al Señor, no sé qué es. Dice, pero si Jehová es Dios, sigan en pos de él. Y entonces cuenta la historia que trajeron los dos bueyes y que al final, para este tiempo, quizás ellos dice que estuvieron medio día gritando y clamando a su Dios que no existía. No existía Baal. Era un invento del diablo. Era un invento de alguien que se le ocurrió por allí. Era un espíritu inmundo. Pero ¿sabe qué? Cuando dice, lo decíamos hace semanas atrás, levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos. El salmista sabía de lo que estaba hablando, porque cuando Dios entra en escena, los demonios enmudecen delante de la presencia de Dios. Baal quizás era un espíritu inmundo, un principado, una potestad satánica, y hacía sus porquerías y sus milagros falsos. Pero cuando Dios entra en escena, los demonios huyen delante de la presencia de Dios. Por eso Elías le decía, vamos, llámenlo, despiértenlo, quizás se fue de vacaciones, quizás está durmiendo una siesta. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando Cristo y el Espíritu Santo entran en escena, el diablo no tiene nada que hacer. El diablo agarra sus maletas y dice, me voy a otro lado, porque el Todopoderoso está en este lugar. Alabe si puede, alabe. Vamos, creo que vamos a ver esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, la gente no decía nada, estaban todos callados, estaban confundidos, porque no estaba la cobertura de Dios. Y sabe que Dios no es Dios de confusión. Dios es verdad. Jesucristo dice, yo no soy una confusión, no soy un profeta más. Cuando Cristo se presentó ante la gente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro Dios, es camino, es verdad, es vida eterna, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Cristo está esta noche aquí. Si estabas confundido entre la situación, si estabas confundido por la economía, si estabas confundido por el matrimonio, tú tienes que saber una cosa, iglesia, que el camino, la verdad y la vida están en este lugar. Y esta noche, mientras establecemos el reino de Dios, Dios pone las cosas en orden. Dios ordena tu vida esta noche.
esta noche. Ay, gloria a Dios. Y yo te dije que iba a ocurrir algo en este lugar. Y ese algo en este lugar es establecer, es manifestar la presencia de Dios aquí. Es manifestar la presencia de Dios en tu hogar. Diga conmigo, en mi casa se va a manifestar la gloria, se va a manifestar la presencia. Vamos, créalo, créalo. Yo establezco el reino de Dios en mi casa. Vamos, comienza por tu casa. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Dónde comienza la situación? En el hogar, en la casa. Hoy sí, yo me gustaría ir a Estados Unidos, me gustaría ir a África, me gustaría ir a El Salvador, me gustaría ir a Ecuador o a los colombianos a predicarle la palabra. ¿Y en tu casa qué? Y en tu casa se pierden, y en tu casa hay problemas, y en tu casa hay situaciones. ¿En tu casa qué? ¿Cuántos son salvos en tu casa? ¿Cuántos traen salvación? Pero no se le puede predicar a los de mi casa. Ora por ellos primero. Dobla tus rodillas y ora por ellos. Le cuento algo. Con mi esposa siempre orábamos, y siempre oramos, de hecho, por la familia. Cada vez que oramos por la familia. Nosotros creíamos que algunos de nuestros sobrinos no querían saber nada con Dios. No querían saber nada con Dios. Absolutamente. Mis cuñados tampoco querían saber nada con Dios. O sí, ya voy a ir en algún momento, vamos a ver. Pero cuando doblas rodillas y estableces el reino de Dios en tu hogar primero, Dios comienza a responderte. Hoy en día más de la mitad de la familia está sirviendo a Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque entendimos la palabra de Dios, entendimos lo que es el altar familiar, entendimos lo que es declarar una palabra de Dios sobre la vida de los otros. Porque la Biblia dice, mi casa y yo serviremos, pero también dice, serás salvo tú y tu casa. Hoy, esta noche, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos tienen familiares inconversos esta noche? Declare sobre sus vidas ahora. Mi hijo es inconverso, mi hijo se fue del camino de Dios. Vamos a orar por ellos para que Dios los traiga de nuevo, para que Dios los traiga de vuelta. Y sabes que el diablo está temblando en este momento, porque hay gente que se decide a establecer el reino en sus hogares. Y cuando estableces el reino de Dios en tu casa, la idolatría se va, la idolatría tiene que irse. Cuando estableces el reino de Dios en tu hogar, comienza a ver prosperidad de Dios, porque ya no hay dos o tres pensamientos, hay un solo Dios a quien servir, y ese es nuestro Dios. Ya no servimos a Baal, diga conmigo, no servimos a Baal, servimos al único y santo Dios. Y Dios va a derramar su fuego esta noche. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios no es un Dios de confusión. Cuando se manifiesta el reino de Dios, ¿qué es lo que trae el reino de Dios? Si volvemos nuevamente a leer lo que dice Mateo capítulo 3. Arrepentidos y convertidos, dice. En otra ocasión, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién venía a establecer el reino de Dios? ¿Juan el Bautista? No. Jesús venía a establecer el reino del Señor. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús predicó el Evangelio. Pero no solamente eso, Jesús sanó enfermos. ¿Cuántos me están oyendo esta noche? Jesús sanó enfermos. Jesús liberó a las personas de los demonios. ¿Qué más hizo Jesús? Trajo salvación. Y otra de las cosas que hizo el Señor, Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Cuando estás a punto de morir, cuando estás a punto de suicidarte, viene alguien y te dice, yo he venido
para que tengas vida en abundancia. Y ese no es el diablo, ese es Jesús de Nazaret. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, estableces el reino de Dios en tu vida personal. Y al establecer el reino de Dios, no tenemos que ser egoístas. Jesús dijo que lo que nosotros recibimos tenemos que compartirlo con los demás. Él dice: vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? A todas las naciones. Comienza por tu casa. Comienza estableciendo el reino de Dios en tu hogar. Un reino de verdad, no un reino de mentiras, un reino de palabras solamente, no. La palabra nosotros la recibimos para que luego se haga realidad en nuestra vida, para que la palabra luego la podamos practicar diariamente. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios usted la recibe para luego archivarla en su casa. La palabra la recibimos para luego ponerla por obra. ¿Qué quiere decir? Llegamos a nuestra casa y volvemos a cargarnos la mochila de problemas. No. Cristo extermina toda esa situación. El día viernes les hablaba a los amistas y les decía: el Señor Jesús dijo: vengan a mí, vengan y lleven mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación que no puedes resolver? ¿Cómo se llama esa situación adversa que no puedes lidiar con eso? Jesús te dice: venga, solamente venga, que yo lo voy a hacer fácil y ligero. Pero mi situación es complicada. No importa, dice el Señor, ahora va a ser fácil y va a ser ligero. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto lo entienden esta noche? Fácil y ligero. Estoy yendo contra la corriente, perfecto. Pero Dios, lo que es difícil para nosotros, Dios lo hace fácil. Lo que es difícil para el ser humano es como si nada para Dios. Hace años conté esto en otra iglesia. Es una historia que capaz, quizás, muchos la deben conocer. Había un niño que cosas que había le tiraba piedra. Veía una lámpara y le tiraba piedra. Veía un auto y le tiraba piedra. Veía un perro y le tiraba piedra. Veía un pájaro y ¿qué es lo que hacía? Le tiraba piedras. Y había una rana por allí. Y claro, si veía que al muchacho le tiraba piedras lo que había, la rana tiene miedo, tiene temor, porque sabía que llegaba a su fin. Entonces el niño, ¿sí?, en su travesura, no en su maldad, en su travesura, corre hacia ese lugar, pero con la intención de aplastarla, no de tirarle una piedra, sino de aplastarla. Entonces, mientras más se acercaba, más miedo tenía la ranita, porque decía: llegaba al fin. Dice: si salto, tiene la onda en su mano. Si me quedo quieta, ya está. Dice: hasta aquí llegué. ¿Me va entendiendo? Cuando va llegando a darle la patada, cuando se dispone a darle la patada, dice que había una piedra que no vio el muchacho y tropezó y cayó. Y la rana dijo: un milagro. Un milagro, dijo. ¿Sabe qué te quiero decir esta noche? Que la situación difícil para tu vida, para Dios solamente puede ser un movimiento de su pie. Dios puede poner algo en medio para cuando venga el enemigo, dice, con todo su ejército, y ocurrir el milagro. Un movimiento de Dios puede causar en tu vida un milagro. Eso es lo que te quiero decir esta noche.
tiempo de Dios, simplemente. El que hizo los cielos y la tierra. El que le descubre el pensamiento al hombre. El Eterno, ese es su nombre. Él no se olvida de sus hijos. Pero ¿sabe qué? Dios quiere establecer su reino en su hogar. Dios quiere establecer su reino en la casa de cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y vamos terminando. Dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que viene? Salvación, poder, reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. ¿Para quién viene eso? ¿Para los que no creen? No, eso es para mí. Diga conmigo, eso es para mí. La salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Mire lo que le estoy declarando en esta noche. La salvación, poder, reino de Dios y autoridad de Dios sobre nuestra vida. ¿Y sabe quién es lanzado fuera? Aquel que te acusaba de día y de noche. Aquel que va a la presencia de Dios y dice: mira, tal persona está haciendo esto, hizo lo otro, dijo que te iba a dar ofrenda y no lo hizo, dijo que iba a orar y no lo hizo, dijo que iba a ir a visitar a los enfermos y no lo hizo. Ese acusador, Dios sabe que dice: no tenés lugar acá, fuera, le dijo, y es lanzado al lago de fuego, y la autoridad de Dios es para nosotros. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vence usted la situación? ¿Cómo vence usted el problema? ¿Por la autosuficiencia? No. Usted vence el problema, la situación y el acusador por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted dice: la sangre de Cristo tiene poder, los demonios comienzan a pegarse. Cuando usted dice: la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi situación, los demonios tiemblan y huyen, porque saben que fue Cristo Dios que me ha dado. Aleluya. Ha vencido, diga conmigo: soy vencido. Gloria a Dios. Y la salvación, dice la palabra, que no viene por obras, sino por fe. ¿Cuántos tienen fe? Fe en hebreo es entrenamiento. ¿Cómo se entrena tu fe? Por medio de la palabra de Dios. Si no hay palabra en nuestras vidas, nunca va a haber fe. Pero si hay palabra en nuestras vidas, comienza a haber fe, comienza a entrenarse tu fe. Comienza Dios a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, estoy en medio de las circunstancias, no importa, vamos, alégrense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si Él ha vencido al mundo, quiere decir que automáticamente yo soy más que vencedor en Él. Si Cristo es vencedor, yo soy más que vencedor en Él. Vamos, alégrate esta noche, alégrate, alégrate, de que Cristo te da bendición, de que la gloria de Dios está para usted. ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! Yo soy vencedor, diga conmigo: yo soy vencedor, yo soy vencedor. He vencido por medio de la sangre de Cristo. Y establezco el reino de Dios en mi vida. Establezco el reino de Dios en mi casa. Hace semanas atrás recibimos una palabra. ¿Cuántos hijos de los profetas hay aquí esta noche?
¿Cuántos son? Yo no los veo a ver. ¿Cuántos hijos de los profetas salen aquí esta noche? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Llevarte a un nivel más. Si recibiste una unción hace semanas atrás, no te quedes con eso. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más en el nombre de Jesús. Dios tiene algo para ti esta noche. Usted va a comenzar a ver milagros y sanidades y lo sobrenatural de Dios. Número uno, hay que arrepentirse para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Y después hay que decidir a quién voy a seguir, a Dios o a los ídolos. Y número tres, cuando tú te decidas a seguir a Dios, la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo van a llegar a tu casa. Amén. Son tres cosas tan sencillas. Arrepentirse, tomar una decisión. Luego de tomar la decisión, Dios comienza a mandarte todo a tu casa. En el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña, si nosotros